3. Listo. Pues vamos a empezar con el tema del día de hoy. No, mejor si apaga el micrófono. ¿Qué es? El micrófono, Salvador, listo. Es tolerancia. La imagen que les presento aquí a un lado es la que representa lo que denominó el padre uno de los padres de la inmunología, que es Paul Ehrlich, como el horror autotoxicus, que significa la enfermedad autoinmune, en la que el organismo se ataca a sí mismo. Y bueno, pues ustedes como reumatólogos es el área en la que más se van a especializar, ¿sale? Entonces, antes de pasar como tal a ver las enfermedades autoinmunes y sus mecanismos, tenemos que saber cuáles son las estrategias que tiene nuestro sistema inmune para mantener la tolerancia hacia los órganos y los tejidos propios. Entonces, vamos a ver algunos conceptos rapidito. Uno de ellos es autotolerancia, que es la capacidad del sistema inmune de no responder a antígenos propios, es decir, de tolerarlos. Además de esto, tenemos que la autoinmunidad es el reconocimiento de antígenos propios. Ya habíamos quedado cuando hablamos de la teoría del daño, que esto no es necesariamente patológico, ¿no? Ya habíamos quedado que podía haber autoinmunidad sana porque hay autoanticuerpos circulantes y células T autorreactivas también, que no necesariamente despiertan una enfermedad. En cambio, la enfermedad autoinmune ya es una enfermedad caracterizada por la lesión a los tejidos debidas a la autoinmunidad. Para ello, para demostrar que hay una enfermedad autoinmune, se tiene que demostrar que hay autoanticuerpos o linfocitos autorreactivos. Entonces, ¿esto a qué se refiere? Pues a que muchas veces cometemos el error de referir algunas enfermedades como autoinmunes cuando en realidad no hay evidencia de autoanticuerpos patogénicos ni de linfocitos autorreactivos patogénicos. Ejemplo de esto es la psoriasis y las espondiloartritis, en las cuales no hay evidencia de que haya anticuerpos capaces de generar daño en los pacientes. Entonces, estas enfermedades, ¿cómo se clasifican? A ver quién me dice. ¿Cómo? Autoinflamatorias. Exacto, como autoinflamatorias, ¿sale? Muy bien. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es la tolerancia inmunológica? Pues eso cuando se tolera al propio organismo para no generar una destrucción tisular. Ahora vamos a ver, es que estos paneles no están. Aquí está. Tenemos que los individuos sanos estar en una homeostasis inmunológica, es decir, estar en el equilibrio entre la reactividad inmune y la tolerancia inmune. ¿Qué pasa cuando hay excesos de una o de otras? Bueno, pues cuando hay exceso en la tolerancia, lo que aparece es una inmunodeficiencia, hay muchas y de diferentes variedades, y otra cosa que puede aparecer son infecciones persistentes o infecciones que son demasiado graves, ¿sale? Déjenme ver. Cuando hay un exceso en la reactividad, lo que puede ocurrir es que ocurra pues enfermedad autoinmune con inflamación crónica y, por ejemplo, en ocasiones lo que pasa pues es fallas en el embarazo, ¿no? Abortos recurrentes por rechazo a el producto del embarazo. Entonces, fíjense que hay diferentes capas en las cuales se puede generar la tolerancia. Algunas de ellas son las más conocidas, la tolerancia central y la tolerancia periférica, ¿no? Aquí el Janeway nos los clasifica un poco en más tipos de tolerancia que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, la tolerancia central, ¿a qué se refiere? La tolerancia central se refiere a un paso que se genera durante la formación y la maduración de los linfocitos tanto T como B, en las cuales tanto en el timo como en la médula ósea ocurre la delesión y la edición de receptores para antígeno, o sea, de TCR o de BCR. ¿Sale? Esto lo vamos a ver ahora más adelante, pero que les quede claro que esto es lo que se conoce como tolerancia central. Cuando desde un inicio, antes de que salgan del órgano linfoide primario, se eliminan aquellos linfocitos que sean capaces de reconocer antígenos propios. Otro tipo de tolerancia es la segregación antigénica. ¿A qué se refiere la segregación antigénica? A que existen órganos, los que les tienen alguna barrera física
para que no haya acceso a los antígenos propios en el sistema inmune. Por ejemplo, hay órganos como la tiroides y el páncreas que tienen cápsulas que los protegen de acceso a los antígenos en las primeras etapas de desarrollo. También existen otros elementos que vamos a ver ahora adelante, que son los órganos inmunoprivilegiados, ¿vale? Entonces, otra de los tipos de tolerancia es ya a nivel periférico. La tolerancia periférica tiene diferentes elementos. Uno de ellos es la anergia periférica, en la cual hay algunos casos en los que la activación celular, cuando esta activación de los linfocitos T ocurre sin una coestimulación en los órganos linfoides secundarios, las células se vuelven anérgicas. ¿Qué significa anérgicas? Pues que ya no responden, ¿sí? Que se quedan así, simplemente existiendo, pero ya no montando una respuesta inmunológica. Bueno, esto de simplemente existiendo está en veremos porque faltan estudios para demostrar qué es lo que pasa con las células anérgicas, ¿no? ¿Por qué no se mueren de una vez y por qué se quedan ahí? Otro de los elementos muy, muy importantes para la tolerancia son las células reguladoras, tanto T reguladoras como otras células inmunológicas que tienen un rol como supresoras de la respuesta inmunológica, que bueno, ya tienen diferentes mecanismos para suprimir la respuesta inmune y para controlar al resto de células y al resto de respuestas del sistema inmunológico. Algunas de ellas son la desviación de citocinas, en las cuales los linfocitos T, acuérdense que pueden ir cambiando de fenotipo, por ejemplo. Entonces, cuando tenemos una respuesta TH1, a veces esta se cambia a T reguladora o de TH17 a T reguladora. Eso también se puede contar como una capa de tolerancia. Y otra es el agotamiento clonal o la regulación por sobreactivación, en la cual cuando los linfocitos, sobre todo los linfocitos T, reciben demasiados estímulos de activación, se mueren por apoptosis. Esto es una de las hipótesis de por qué hay linfopenia en los pacientes con COVID, que es una apoptosis por sobreactivación. ¿Vale? Si hay dudas, me van diciendo. Entonces, les decía que la tolerancia central se lleva a cabo en los órganos linfoides primarios, o sea, en la médula ósea y en el timo. ¿Y a qué se refiere? En esta imagen está representada la tolerancia central y la tolerancia periférica. En la tolerancia central tenemos aquí un precursor de linfocitos que una vez que genera a los linfocitos inmaduros, estos son probados. Son probados sus receptores para antígenos para ver si existe reconocimiento de antígenos propios. En el caso de que hay un fuerte reconocimiento de antígenos propios, estas células que aún no salen de los órganos linfoides primarios, hay diferentes escenarios. Uno de ellos, mueren por apoptosis, lo cual se conoce como de lesión, es decir, si este linfocito morado reconoció a un antígeno propio, simplemente se muere antes de que pueda causar algún daño. Otra de ellas es la edición de receptores. En el caso de los linfocitos B, estos linfocitos igual tienen que probar sus receptores para antígeno, pero existe la posibilidad de que una vez que reconocen algún antígeno propio, sufran de mutaciones que los lleven a editar sus receptores de tal forma que ahora ya no reconozcan a algo propio. En el momento, se tienen que volver a probar. Si vuelven a reconocer algo propio, bueno, en ese momento se decide, de acuerdo a las circunstancias, si este linfocito va a morir o se vuelve a editar su receptor. Pero lo ideal es que para cuando salga de la médula ósea ya no reconozca antígenos propios. Otra cosa que puede pasar cuando un linfocito, pero en este caso un linfocito T, reconozca a un antígeno propio, es que se va a convertir en un linfocito T regulador, ¿sí? Hay dos tipos de linfocitos T reguladores. Los naturales son los que se generan así, de una vez desde el timo, se convierten en células T reguladoras y entonces salen a la periferia ya con una potencial función reguladora. Ahora, ¿qué pasa cuando estos mecanismos llegan a no ser suficientes y alguna de las células se escapa a esta tolerancia central? Bueno, pues supongamos que ya se escapó como un linfocito maduro y ahora va a reconocer algún antígeno propio.
una de las cosas que puede pasar es que se haga anérgico por falta de coestimulación, en el caso de los linfocitos T, porque acuérdense, ¿qué se necesitaba para que hubiera la coestimulación en la presentación antigénica? ¿Qué tiene que pasar con la célula presentadora? Pues en un principio, bueno, para la coestimulación tiene que estar en contacto la molécula B7 con CD28. Antes de eso, para que una molécula presentadora de antígeno pueda dar la señal de coestimulación, o sea, que pueda expresar estas moléculas como Pues en primera instancia, pues el MHC, o sea, en la interacción MHC. ok, antes. Bueno, para que una célula presentadora, ya sea dendrítica, macrófago, linfocito B, pueda dar una señal de coestimulación, se tiene que activar. ¿Y cómo se activa? Con los PAMPs o DAMPs. Ajá. Okay, O sea, se activa a través de TLRs, receptores tipo NOD, receptores de todos los tipos de receptores de reconocimiento de patrones que nosotros vimos, son capaces de activar a las presentadoras. Si una célula presentadora de antígeno no recibe un PAMP o un DAMP, va a poder presentar el antígeno al linfocito T, pero no va a poder dar la señal de coestimulación. Entonces va a ocurrir esto, anergia, ¿sale? Ahora, ¿qué otra cosa puede pasar si hay reconocimiento de algún antígeno propio en la periferia? Pues lo principal es que pasa la supresión por linfocitos T reguladores, ¿sale? Y una de ellas es que ocurra apoptosis, pero estas son circunstancias muy especiales. Entonces, vamos a ver. Esto de la tolerancia central, ¿hoy van a hacer una pregunta? ¿No? Bueno. ah, Ok, esto de la tolerancia central a lo que se refiere es a la teoría de la selección clonal. Yo les había dicho cuando hicimos la pregunta de que para qué funciona el sistema inmune, que había dos teorías, que la más prevalente hasta ahora es la de la selección clonal. Entonces, en esta es en la que McFarland Burnett y Peter Medawar, bueno, por separado, generaron esta teoría en la cual se genera diversidad de los linfocitos, ¿no? No lo dijeron así ellos en un inicio, pero hoy es la interpretación que le damos. Acuérdense que cuando un linfocito B va a madurar, se generan linfocitos B con diferentes especificidades. Y eso es lo que se conoce como la generación de diversidad. Entonces, un precursor, por ejemplo, puede dar a diferentes clonas que pueden reconocer a diferentes antígenos. En un proceso inicial, estos linfocitos B se prueban con antígenos propios. Entonces, aquellos linfocitos B que reconocen a los antígenos propios mueren. Y lo mismo es para los linfocitos T. Aquellas clonas de linfocitos B que reconozcan algún antígeno propio durante su desarrollo en el timo van a morir por apoptosis. Entonces, en esa etapa del desarrollo, lo que tiene que hacer un linfocito para sobrevivir es no reconocer a nada, porque eso significa que es específico contra algo externo, ¿sale? oye, Pablo, pero estaba, o sea, nos quedaba duda porque, bueno, por lo menos a mí, que tenían que reconocer por lo menos esa interacción MHC con el antígeno, ¿no? Pero no. Exacto. Tienen que reconocer a los MHCs, entonces ahí les va la tarea que les voy a dejar, porque no nos va a dar tiempo de ver todo esto en la clase. Van a hacer, igual que la vez pasada, como hicieron para el complemento, un esquema de la selección positiva y la selección negativa de los linfocitos, porque son dos procesos distintos. En una selección positiva se tiene que probar que los linfocitos son capaces de algo y en la selección negativa de otra cosa. Entonces, tanto para linfocitos T como para linfocitos B, porfa, chequen esta selección positiva y selección negativa, ¿vale? Ok. Para la próxima semana. Entonces, así es como les comentaba. En esta selección negativa, cuando se reconoce un antígeno propio, esta célula muere. Entonces, las células que sobreviven son aquellas que no reconocieron algo propio y que por lo tanto se espera que sean específicas contra antígenos externos. ¿Sale? Esa es, para empezar, la primera forma en la que se asegura el sistema inmune de no atacar a lo propio. Entonces, esta es la tolerancia que se llama como delecional. Aquellas células autorreactivas son eliminadas en el timo, aunque ocasionalmente algunas de estas células se puede escapar, ¿no? Se puede escapar de esta selección. Entonces, ¿qué pasa con estas células
que se escapan, pues bueno, que en la periferia existe la posibilidad de que se active, ¿no? Porque no fue borrada desde un inicio. Anda circulando por ahí siendo capaz de reconocer a un antígeno propio. Entonces, ya a nivel periférico, lo que puede ocurrir es que estas células que se escaparon sufran de la regulación de este tipo especial de linfocitos, que son los linfocitos T reguladores, ¿sí? Hay ocasiones en las que yo les comentaba que estas células autorreactivas en el timo se convierten en linfocitos T reguladores. Y estos linfocitos T reguladores, cuando se encuentran en la periferia, pueden ser capaces de regular a otras células autorreactivas a través de diferentes mecanismos. Aquí en esta imagen nos ponen como mecanismos las citocinas, como IL-10 y TGF-beta, aunque en realidad existen muchos más. ¿Vale? ¿Todo bien hasta ahora? Sí. Pablo, ¿Sí? ¿Se trabó? es que No se escucha. ¿Nada, nada? entonces yo tampoco. Pablo, no escuchaste muy mal. Desde los T reguladores. Y no Ahora, fuimos nosotros. no, sí, creo Sí, que acá ahora, también se escucha mal. creo que ahora es mi internet. ¿Ahora ya me escuchan? Y ya. Sí. Ok. Entonces, a ver, ¿quién me están poniendo en el chat? Ok, ya se escucha mejor. Bueno, les decía que en el timo, un linfocito autorreactivo se puede convertir a T reguladora. Eso sí lo escucharon hasta ahí. Sí. Ok, bueno, pues esta célula T reguladora ya en la periferia es capaz de regular a otras células T autorreactivas, ¿sí? Y les comentaba que esto puede pasar a través de citocinas, como la interleucina 10 y como el TGF-beta, o a través de otros mecanismos que vamos a hablar más adelante. Entonces, les comentaba que otra de las posibilidades dentro de las capas de tolerancia es la existencia de sitios inmunoprivilegiados. ¿Cuáles son estos sitios inmunoprivilegiados? Bueno, pues ya se tienen bien definidos. ¿Y a qué se refiere con que son inmunoprivilegiados? A que las células del sistema inmune como tal no tienen acceso las células periféricas, no tienen acceso para generar ahí inflamación, o la regulación como es en otros sitios del sistema inmune. Estos sitios son los que les enumero aquí, que son el ojo, en particular del ojo, la córnea y la cámara anterior del ojo. En el cerebro, el cuerpo estriado y los ventrículos, el útero de una mujer embarazada, las gónadas como los ovarios y los testículos, la corteza adrenal, y los cachetes de los hámsters. Los cachetes de los hámsters no se sabe por qué. Se cree que porque ellos tienen como mecanismo de tolerancia principal una forma que se conoce como tolerancia oral, que es que en las mucosas del tubo digestivo hay muchas células reguladoras, igual en los humanos. Entonces, cuando se ingiere por vía oral algún antígeno, se suele, por todo ese número de células T reguladoras que hay, generar cierto grado de tolerancia a ese antígeno. Entonces se cree que por eso es que pasa lo de los hámsters. En el caso de los otros tejidos, ¿por qué creen que, por ejemplo, la cámara anterior del ojo tenga que protegerse de infiltrados de células inmunes? Pues bueno, para sobrevivir, ¿sí? Imagínense en un humano salvaje, ¿sí? En la naturaleza. Si la cámara del ojo se le llena de células por simple regulación o por alguna situación, digamos, que no sea suficientemente necesaria, se va a comprometer la vista, entonces no va a sobrevivir ese individuo que necesitaba cazar o que necesitaba huir de depredadores. Lo mismo pasa para el cerebro, el ovario y los testículos. El sistema inmune intenta proteger a estos órganos de la destrucción que sabe que ocasiona el sistema inmunológico. Entonces, como el objetivo principal, dicen a veces, de la vida es la reproducción y la preservación de la especie, se tienen que proteger a estos tejidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando existe algún trauma o alguna interrupción en las barreras
que protegen a estos órganos inmunoprivilegiados. Pues lo que puede ocurrir son enfermedades autoinmunes, ¿sí? Existe el caso de orquitis autoinmune después de algún trauma y también de oftalmitis. Entonces, fíjense cómo, por ejemplo, el trauma de un ojo resulta en la liberación de estos antígenos que no fueron probados durante la selección clonal y que pues están protegidos de la respuesta inmunológica. Estos antígenos resulta en la activación de una respuesta a través de la presentación antigénica y estos linfocitos que ya están activados pueden regresar y atacar a los antígenos del ojo. Entonces puede haber este tipo de respuestas autoinmunes cuando se generan disrupciones de los órganos inmunoprivilegiados. En el caso del cerebro es un caso especial porque no es como tal que esté aislado y que no tenga respuesta inmune el cerebro. ¿Cuáles son las células inmunológicas que existen en el cerebro? ¿Quién me dice? Las células de la microglia. Ajá. Ya Que no te lo iban a escuchamos, decir. pero bueno, Ah, ¿se cortó? sí, ahí. Sí. Pero bueno, ya. Bueno, pues si no, creo que en el video va a quedar bien. De todas formas, les voy a mandar el video más adelante. Entonces, las células de la microglia son los macrófagos que existen en el cerebro y esos ahí son células residentes. Entonces, a lo que no tienen acceso el cerebro son a las células periféricas. ¿Sale? Ok. Entonces, tenemos que hablar de otro gen, que es el gen aire. Este gen aire es muy importante para la tolerancia, ¿sí? Entonces, les había dicho que, bueno, se tienen que probar las células contra antígenos propios, pero sabemos que los tejidos, los antígenos no se expresan en todos lados. La retina tendrá sus propios antígenos, por ejemplo, los ovarios tendrán sus propios antígenos, el músculo, el hueso, todos los órganos tienen su expresión particular de moléculas, o sea, de antígenos. Entonces, en el timo se sabe que estos linfocitos T son probados contra antígenos propios, pero no se sabía cómo hasta hace poco que se conoció este gen, que es el gen aire. Este gen aire es expresado por las células estromales del timo, ¿sí? ¿Qué hacen estas células estromales del timo? Pues a través del gen aire, lo que les permite esta expresión es que puedan presentar antígenos propios de otros órganos. Ajá. Entonces, estas células estromales del timo pueden presentar en sus moléculas de histocompatibilidad un antígeno de hueso, un antígeno de músculo, un antígeno de tiroides o de intestino, ¿sale? ¿Para qué? Pues para probar justamente la especificidad de los linfocitos T. ¿Quedó claro, chicos? ¿Sí me están escuchando o está fallando demasiado? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, Entonces, por ejemplo, cuando no existe, si se hace experimentalmente la eliminación de este gen aire, las células T autorreactivas pueden madurar y escaparse del timo generando enfermedades autoinmunes fulminantes. Entonces, ¿para qué sirve este gen? Pues es para la selección clonal, ¿no? Para asegurarse de que se prueben a los linfocitos T contra los antígenos propios. Hasta ahí quedamos con la tolerancia central. Para pasar a la tolerancia periférica. Ajá, ¿y pregunta? no. Ok. Entonces, para pasar a la tolerancia periférica tenemos que hablar principalmente de la respuesta por los linfocitos T. Entonces, fíjense, en una respuesta normal existe esta interacción de las células presentadoras de antígeno con los linfocitos T, la presentación como tal antigénica con el MHC y el receptor de T y las señales de coestimulación. En este caso se generan células T que pueden ser efectoras y algunas se convierten a células de memoria. ¿Qué pasa cuando falta la señal de coestimulación? Que aquí no está. Pues este linfocito T se vuelve anérgico, entonces ya no responde. Otra cosa que puede pasar es la supresión. A pesar de que existan la presentación antigénica adecuada, si anda por ahí un linfocito T regulador, este linfocito va a ser capaz de bloquear la activación. Puede, por ejemplo, este linfocito puede enviar las citocinas necesarias para que la dendrítica ya no exprese moléculas de coestimulación o puede hacer que el linfocito T ya no se active. Entonces se bloquea la activación de esta célula y ya tampoco hay respuesta.
Y otra de las cosas que puede pasar es que lo que yo les había comentado, por sobreactivación, los linfocitos T se pueden morir, ¿no? Cuando reciben demasiadas señales y muy fuertes de activación, pueden morir por apoptosis. Entonces, en una respuesta normal, fíjense, les había dicho que aquí están las señales activadoras, que es la presentación, y la coestimulación. En el caso de cuando existe la alergia, es porque esta coestimulación falla cuando una célula dendrítica, por ejemplo, presenta un antígeno propio, pero que no recibió la señal de activación de TLRs o de receptores tipo NOD, que son, quedamos que, pues PAMPs y DAMPs. En esa situación, este linfocito se va a bloquear su señal y se va a hacer anérgica. ¿Qué es otra situación que puede pasar? Habíamos hablado cuando dijimos la coestimulación, que existe coestimulación positiva, ajá, y coestimulación negativa. ¿Cuál era el ejemplo que dimos de coestimulación negativa? CTLA4, ¿no? Bueno, CTLA4, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta señal de coestimulación es la negativa, la de CTLA4, estos receptores inhibidores también hacen que el linfocito T se vuelva enérgico. Le habíamos dicho aquel día que las células tumorales, por ejemplo, o los tumores en general, inducen una alta expresión de CTLA4 que haga enérgicas a los linfocitos T. Entonces, así es como funcionan las terapias de bloqueo de los checkpoints inmunológicos. ¿Sale? Ok. Entonces, ¿cuál es la siguiente respuesta? La siguiente parte que vamos a ver, pues estos linfocitos T reguladores de los que tantos hemos estado hablando. Habíamos dicho que estas células, a ver, ¿me escuchan? No, ¿verdad? Me salió que tengo mal el internet. ya no. Pero sí se escucha ahorita. Ok, ahora ya, listo. Sí. Entonces, estas células reguladoras son capaces de controlar a otras células como linfocitos T cooperadores, linfocitos T citotóxicos o linfocitos B. ¿Y cómo se generan? Les había dicho que existen dos diferentes tipos bueno, en realidad más de dos, pero dos principales grupos. Uno son los linfocitos T reguladores naturales, que salen así del timo en el caso de algunos linfocitos T que reconocen antígenos propios ahí y que se convierten en reguladoras. Y otras son las periféricas, en las cuales cuando ya a nivel periférico a un linfocito T virgen se le presentan algunas citocinas, ¿sí? Estas favorecen que se convierta a un linfocito T regulador periférico. Estas células T reguladoras se caracterizan por la expresión de un factor de transcripción que se llama FOXP3. Entonces, ¿qué hacen? Pues principalmente inhibir las funciones efectoras de los linfocitos T y también inhibir su activación desde un inicio. En el caso de otros tipos de reguladoras, otro tipo de regulación está la de los linfocitos B. Fíjense, aquí estamos en la médula ósea y vemos como un linfocito B puede reconocer algún antígeno propio. Una de dos, se puede morir o puede hacer mutación de la región variable de la inmunoglobulina que tiene como receptor de membrana y editar a su receptor. Con este receptor editado, existe la posibilidad de que ahora ya no reconozca el antígeno propio y entonces ya va a ser capaz de salir a los tejidos periféricos. ¿Cuál otra situación puede pasar? Pues que cuando este linfocito B reconoce a antígenos propios, pero con baja afinidad y con baja avidez, aquí tenemos una alta afinidad y aquí una baja afinidad. Cuando este reconocimiento es de esta forma, lo que va a pasar es que hay una expresión reducida de los receptores y entonces estos linfocitos B también se pueden volver anérgicos, también pueden salir a la periferia sin responder, ¿sí? Una de las propuestas de que por qué se quedan vivas estas células que no responden es para bloquear a los antígenos para los cuales son específicos, ¿no? Hagan de cuenta que este linfocito B es específico contra el colágeno, ¿no? Pues bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la diferencia entre que este anérgico reconozca el colágeno y entre que un linfocito B todo funcional reconozca al colágeno?
Pues bueno, que este simplemente se va a quedar ahí pegado sin generar ninguna respuesta. Simplemente lo va a bloquear, ¿no? Pero en el caso de un linfocito funcional, va a generar toda una respuesta de destrucción contra el tejido. Entonces, esa es una de las propuestas de por qué es que existen estas células anérgicas y que no se mueren, ¿sale? En este caso, para la generación de estas células anérgicas, se cree que es a través de receptores inhibidores, como CD22, que se pueden expresar como co-receptores de las inmunoglobulinas. Otro de los tipos de tolerancia que existe y que fue descrito por Alfred Mitchinson en Inglaterra es la tolerancia por dosis de antígeno. Se sabe, esta es una curva de las dosis de antígeno, ¿sí? En las cuales tiene que haber un punto en el cual se monte una respuesta inmunológica adecuada. Cuando hay demasiado poco antígeno o hay demasiado antígeno, es decir, en concentraciones muy elevadas, se genera tolerancia. Esto en realidad él lo estudió pues antes de 1990. Y yo ya no he visto tantos estudios que se refieran a por qué es que hay tolerancias a dosis altas de antígeno. Una de las que puede ser es la sobreactivación de los linfocitos que yo les había comentado. Si hay demasiado antígeno, hay demasiada activación de los linfocitos T y estos se mueren, ¿no? Por apoptosis. Entonces es una de las posibilidades. Ok. Pues déjenme ver nada más, creo que tengo otra diapositiva de... ¿Están viendo la otra presentación que dice inmunidad celular y regulación de la respuesta inmune o no? ¿No? Estamos viendo lo del cuestionario. No, una de un cuestionario. Ok. ¿Esta ahora sí ya la ven? Sí. Sí. Ok. Me voy a apurar porque toca el artículo, pero quería que vieran rápidamente cuáles son los mecanismos de regulación de los linfocitos T reguladores. Entonces, aquí les presento algunos de ellos. Son, por ejemplo, la expresión de citocinas supresoras, como les decía, interleucina 10, TGF-beta o IL-35, que detienen la proliferación de otras células que no son reguladoras, o sea, de células efectoras. Otra es que una característica de estas células reguladoras es que expresan en su superficie esta molécula que se llama CD25. CD25 es el receptor de alta afinidad para la interleucina 2. Entonces, ¿qué habíamos quedado que hacía la interleucina 2? Pues que era como la gasolina, dijimos, de los linfocitos T, ¿no? Que la necesitaban para proliferar y para expandirse de forma clonal. Entonces, se cree que pues al tener las células reguladoras mucha expresión del receptor de alta afinidad, lo que hacen es secuestrar a la interleucina 2, o sea, robársela a las otras para que no se puedan activar y no puedan proliferar. Otra de las cosas que pueden hacer las reguladoras es matar a las células efectoras a través de granzimas o a través de moléculas de superficie, interrumpir su ciclo celular impidiendo que proliferen y que generen futuras respuestas. También las reguladoras pueden interaccionar no solo con las Ts, sino también con las células presentadoras de antígeno. Entonces, por ejemplo, pueden hacer que a través de CTLA4, déjenme quito estos controles, a través de CTLA4, que las células dendríticas disminuyan su expresión de moléculas de coestimulación o mantener a las células dendríticas inmaduras, ¿sí? O, por ejemplo, interaccionar de forma prolongada con ellas de tal forma que éstas ya no puedan interaccionar con otros linfocitos T. Entonces, les comentaba que tiene que haber un equilibrio, ¿sí? ¿Qué pasa cuando exageramos en la respuesta en poca respuesta de T-Rex y mucha respuesta de T convencionales, por ejemplo? Pues hay autoinmunidad. Y cuando esto es al revés, cuando las T reguladoras funcionan demasiado, lo que puede haber es un aumento en la sobrevivencia de los tumores. A los tumores les conviene tener muchas células T reguladoras. Entonces, esos mecanismos son los que se están explotando terapéuticamente para el tratamiento del cáncer, ¿sale? Entonces, pues hasta aquí queda la parte de tolerancia. Chicos, no sé si tengan alguna pregunta antes de que pasemos al artículo. No. Sí se entendió. Ok, No. bueno, muy bien. Pues entonces ya quedamos en la tarea y ¿a quién le toca el artículo? A mí.
Bueno, ya puedes presentar la pantalla. Ok. Puedes compartir la pantalla, perdón. ¿Sí se ve? ¿No? Le tienes que dar clic al botón verde que dice compartir pantalla. Aquí en Zoom, abajo, hay un botón A ver. verde que le das clic y después de darle clic seleccionas la presentación. Y le tienes que volver a dar en compartir. Pero no me sale ese botón verde. A ver, ver. ¿ves dónde está desactivar audio, detener video? ¿Estás en la computadora? Sí. Pues entonces te tiene que salir una opción que dice compartir pantalla. Ah, ya. Ahí. Ok. Gracias. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ok. Bueno, entonces dando continuidad a lo de la clase de las células T reguladoras del día de hoy, vamos a ver los eventos adversos de la inmunoterapia contra el cáncer relacionada con la inmunidad reumática. Como introducción tenemos de que, como ya mencionaba Pablo anteriormente, la inmunoterapia es uno de los tratamientos sistémicos más recientes que se han surgido para el uso en la oncología principalmente y se basa en el bloqueo de los inhibidores inmunitarios en los puntos de control, para potenciar la respuesta inmunitaria al cáncer principalmente. En el microambiente del tumor inflamatorio afecta principalmente la interferencia de las células T y las células presentadoras y entre las células T y las células presentadoras de antígeno, así como entre las células T y las células tumorales, lo que da como resultado una citotoxicidad deteriorada. La respuesta antitumoral está regulada por la expresión alternativa de la activación o inhibición de las proteínas de los puntos de control o los checkpoints. Por parte de las células inmunitarias. Se ha estudiado principalmente dos receptores de punto de control inmunitario, que son los CTLA4 y las proteínas de muerte celular programada o PD1, que son los receptores inhibidores que controlan la activación de las células T en la respuesta inmunitaria a varios niveles. Se ha informado que estos eventos adversos o estos genes aire ocurren en casi todos los sistemas de los órganos y entre los eventos adversos se encuentran principalmente a nivel de las enfermedades reumáticas. Entonces, los puntos de control se dirigen principalmente hacia los ligandos expresados sobre la superficie de las células T. Esto va a dar como resultado inhibición de la respuesta de las células T en curso. Recordemos que los ligandos se conocen como los puntos de control y estos funcionan para proteger al huésped contra la exposición crónica de antígenos y parecen limitar el daño colateral durante las respuestas inmunitarias o infecciones crónicas, como ocurre en el virus de hepatitis C o VIH, así como también en las neoplasias. Entonces, hablando un poco de los CTLA4, la expresión se induce a través de la activación de las células T y compiten con la molécula coestimuladora CD28, que ya se había explicado previamente por los ligandos coestimuladores. De esta manera, los CTLA4 atenúan la activación temprana de las células T vírgenes de memoria y el uso del bloqueo de los CTLA4 liberan un freno que da como resultado una mayor infiltración de las células T en los tumores, que es para que la célula tumoral viva. Puede limitar la infiltración de las células T reguladoras en el microambiente tumoral, previniendo la supresión de la actividad de las células T citotóxicas por las células T reguladoras. Hablando un poco de los PD1, estos no interfieren con la estimulación, pero interfieren directamente con la señalización del receptor de las células T, inhibiendo las células T en la etapa efectora cuando éstas están presentes en un tejido, dando agotamiento de las células T. Entonces, las AIRE se han asociado de manera de resumen o de manera global, se han asociado con una infiltración masiva de las células T CD4 y CD8. Arlene, ¿qué era esto de IRAE?
Enfermedades relacionadas a, enfermedades inmunitarias relacionadas a cáncer. Ah, ok. Entonces, se han asociado con una infiltración masiva de las células T, principalmente CD4 y CD8, que estas están altamente activadas con una mayor liberación sérica de citocina inflamatoria. Estos fármacos se dirigen principalmente, como ya les decía, hacia los linfocitos T citotóxicos. Los CTLA4 con los CD8 y los PD1 con los receptores PDL1. Entonces, aquí lo que quiero que se lleven es que los CTLA4 tienden a ser más tóxicos a nivel, cuando estos se aplican, generalmente se pueden producir hasta en el 43% de los pacientes, y el anticuerpo más frecuentemente que produce daño a nivel del sistema inmunitario es el ipilimumab, los anticuerpos anti-PD1 generalmente tienden a producir reacciones adversas en menos del 20%, y estos son casos más leves. Las enfermedades o los eventos adversos inflamatorios a nivel reumático tienden a producirse generalmente 2 años después de haber iniciado la terapia con inhibidores de puntos de control. Entonces, aquí tenemos cómo el sistema inmunológico es suprimido, va suprimiendo en las señales de punto de control inmunológico por medio de los receptores inhibidores de las células T. Aquí tenemos, no sé si miran el puntero, en un tumor, en el contexto del cáncer se da un aumento en la señalización principalmente de las células T citotóxicas, y estas no se destruyen, no destruyen a las células tumorales. En el segundo, aquí en esta segunda imagen vemos de que cuando ya actúan los bloqueos de punto de control, estos se dan principalmente cuando ya actúan las terapias de CTLA4 o PD1, y estos actúan activando las células T citotóxicas, no sé si, perdón, activando las células T citotóxicas para que éstas puedan matar a las células tumorales por medio de apoptosis. En un contexto en un paciente que tiene una adecuada salud, hay un adecuado equilibrio entre las células plasmáticas protectoras y las células malignas, y estos tienden a ser eliminados por los neutrófilos o los mecanismos de defensa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el punto de estimulación o mediada por las enfermedades reumatológicas? La señalización inhibitoria tiende a amortiguar la inflamación y a tener efectos beneficiosos sobre las enfermedades autoinmunes. Esto se da un equilibrio, pero cuando se pierde este equilibrio se produce lo que es la netosis o el desarrollo ya más adelante de lo que es las enfermedades autoinmunes. Estos, para que veamos un poco, son los fármacos que se han establecido, inhibidores de CTLA4 y PDLA1 desde el 2013, y entre los cánceres más utilizados es a nivel del melanoma, cáncer de riñón, cáncer de vejiga y el linfoma. Entonces, las enfermedades o los efectos inmunitarios relacionados a enfermedades reumatológicas se pueden presentar a nivel de órganos, de enfermedades reumáticas y no reumáticas. En este caso, las enfermedades reumáticas principalmente se puede presentar el síndrome Zika, la vasculitis, las enfermedades, la artritis inflamatoria, miositis, esclerodermia, sarcoidosis y la polimialgia reumática. Entonces, ¿cómo se va a producir esto? Generalmente esto es una imagen en cómo se ocurre a nivel de los ganglios linfáticos. Las células T vírgenes se activan a través de dos señales. Una que es a través de las células presentadoras de antígeno, y la otra señal que es a nivel de los receptores CD28, que estos interactúan con los CD80 y CD86, que conducen a la proliferación de las células T activadas, a la proliferación de las células T efectoras. Estos eventos aumentan en la expresión de los CTLA4 a nivel de las células T y dan lo que es la desactivación de las células T. Esto es en el ámbito de donde actúan los fármacos inhibidores de los CTLA4.
Pero ¿qué ocurre a nivel inmunológico? Entonces se da un aumento de la expresión de los anticuerpos de la superficie, de los anticuerpos CTLA4 a nivel de la superficie efectora, y esto da una sobreestimulación de las células T, activando lo que es el sistema inmunológico en las enfermedades reumatológicas. No es que se aumente la expresión de los anticuerpos, sino que ese anticuerpo es el medicamento que le estás dando. Entonces, al dar el anticuerpo, fíjate aquí lo que bloquea. Aquí. Exacto. Lo que bloquea es la unión de Exactamente. CTLA4 con CD86. Entonces ya no está la señal inhibidora. Ajá. Entonces eso hace de que aumente la producción o la sobreestimulación, o sea, de una sobreestimulación más bien de las células T. Así es. No hay señal inhibidora, entonces hay más señales activadoras. Exacto. Aquí es igual lo mismo, nada más que me gustó más esta imagen. Básicamente lo que vamos a ver siempre son las dos señales. La señal que se produce a través de las células, la primera señal que se produce a través del receptor de las células TCR, perdón, cuando se acoplan con un antígeno unido con el complejo mayor de histocompatibilidad, y la segunda señal que se da a través de la unión de los CD28 con activación de los CD86, CD80, CD86, y esto da la activación de las células TCLA4. Esto da la activación de las señales TCLA4 y bloqueando la actividad de las células T. También las células TREC, estas pueden producir constitutivamente TCLA4, no sé si ven el puntero, aquí se me pierde, el TCLA4, y estos producen una revitalización de las células T inhibidas, perdón, esto dando un escape de las células TCR hacia lo que es la periferia. Hacia lo que es la periferia, o un escape de células tumorales. En este otro ámbito vemos que los agentes de los TCLA4 aquí ya se ven bloqueados, y es donde actúan los fármacos, y esto produce una mayor sobreexpresión de los TCLA4 agotando las células T, y esto dando la activación persistente de las células T o los anticuerpos. Aquí, ¿cómo actúa la terapia de los PDL1? Entonces, aquí básicamente se da por el mecanismo que, a diferencia de los TCLA4, que estos actúan de manera más eficaz y de manera más rápida a nivel de los tejidos, estos actúan ya meramente sobre las células tumorales. Esta proteína se expresa en las células T, y por medio de dos ligandos. Tiene que activarse el PDL1 y posteriormente el PDL2 para producir lo que es Agotamiento. un agotamiento de la respuesta efectora de las células T atenuadas. Y en este otro ámbito vemos de que ya se produce lo que es principalmente una revitalización de las células T, como mejorando mejorando la capacidad efectora. No sé si me entendieron ahí. Igual aquí lo tengo. Entonces, en esta otra imagen vemos también cómo la interacción del PD1 modula negativamente las señales de los TCR, y esto da un agotamiento de las células T principalmente. Aquí es donde actúan los fármacos. Pero en esta otra imagen vemos, perdón, esto es en la inmunidad, y aquí cuando ya actúan los fármacos, estos receptores TCR se modulan de manera baja y producen un agotamiento de las células T, y dando su mayor sobreexpresión. No sé si me entendieron. Si no me entendieron. ¿Les quedó alguna duda? O sea, fíjense, lo que yo quería es que vieran cómo al bloquear la inhibición, o sea, al bloquear la regulación de la respuesta inmune, se puede llevar a una activación exagerada de los linfocitos T. Y como les comentaba Arlene, en esta sobreactivación de linfocitos T puede llevar a enfermedades autoinmunes, ¿no? Ajá. Y claro, es que debe haber algún trasfondo genético. Bueno, aquí están los Entonces, mecanismos. Okay.
Ok, entonces se han establecido muchos mecanismos inmunopatogénicos para las enfermedades tanto que afectan a nivel reumatológico como a los diferentes órganos en general. Entonces, esto es como múltiples estudios expresan los efectos de los inhibidores de punto de control. Entonces, se pueden adaptar a estos 4 niveles. Entonces, primero se puede dar una activación inmunitaria generalizada debido a una neutralización de los puntos de control. El ejemplo más clásico es en lo que es la artritis reumatoide o la polimialgia reumática, que se da una sobreexpresión de las citocinas y esto da activación de las células T a nivel del cartílago y da el proceso inflamatorio. El segundo mecanismo que se ha establecido es los efectos directos fuera del objetivo de los inhibidores de punto de control. Esto principalmente ocurre a nivel de la hipófisis, cuando estos fármacos producen una reacción adversa cruzada se llama, principalmente en la glándula pituitaria, que esto produce un hipofisitis, que esto se da por la sobreexpresión de los TCLA4 a nivel de las células epiteliales. El tercer mecanismo propuesto es la inmunidad asintomática preexistente, como ocurre en la artritis reumatoide o con la positividad de los antipéptidos citrulinados, que sabemos que estos anticuerpos están presentes desde tiempo antes sin que se produzca una fase clínica como tal. Y el cuarto mecanismo es hacia los efectos fuera del objetivo de la inmunidad mediada por las células T. Esto también se da principalmente por la propagación. Esto es un ejemplo de una miocarditis donde se da la propagación del epítopo. Estos epítopos pueden expandir sus rangos objetivos y pueden producir nuevos rangos objetivos, produciendo daño manifestado por miocarditis o neumonitis, pero principalmente por una reacción cruzada del epítopo a nivel inmunitario. Y eso es lo que tengo. Aquí ya no es tanto de reacción cruzada, sino, porque reacción cruzada, ¿qué significa? Es lo que pasa, por ejemplo, en la fiebre reumática, ¿no? Que al reconocer a un antígeno de estafilococos o de streptococos, se confunde la respuesta con antígenos propios que son muy similares a los antígenos de la bacteria, entonces se monta una respuesta contra el antígeno equivocado, digamos. Aquí no es una respuesta de actividad cruzada, sino más bien de una hiperactivación de los linfocitos T. Y lo que se ve más frecuentemente es esta autoinmunidad asintomática preexistente. Les comentaba la vez pasada que pues, Alain, bueno, ahora el doctor Alain, presentó un trabajo sobre esto, ¿no? Sobre miositis, que es despertada después del tratamiento con inhibidores de PD1. Entonces estaría bien que más adelante lo checaran. Pues ya se acabó el tiempo, pero no sé si tengan alguna pregunta. ¿No? Pablo, yo tengo una pregunta. Uh-huh. Sí me quedó claro cómo estos tratamientos, al inhibir la regulación, pueden aumentar la autoinmunidad, pero ¿por qué estos tratamientos se utilizan en cáncer? O sea, al inhibir esta autorregulación, ¿cómo sería el tratamiento para el cáncer? Es que el cáncer hace que se aumente la expresión de estos reguladores. Cuando el tumor hace que aumente la expresión de CTLA4 y que aumente la expresión de PDL1, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar con el sistema inmune? Pues que no se va a activar porque hay mucha regulación. Entonces, este aumento en la regulación permite que el sistema inmune, como está inhibido, no pueda atacar al tumor. Todos tenemos células tumorales todos los días que están intentando crecer en nosotros. El problema es que el sistema inmune los está deteniendo en todos los momentos. O sea, siempre tenemos una inmunovigilancia muy activa, tanto de linfocitos T como de linfocitos NK, por ejemplo. Entonces, los tumores lo que hacen es quitar esa vigilancia, aumentando la expresión de estas moléculas. Al inhibir a las moléculas con los anticuerpos, lo que haces es dejar que el sistema inmune haga su trabajo en un principio. ¿Me explicó? No sé si así quedó claro, Mariana. Sí, ya. Sí, ¿no? Dejar que el sistema inmune haga su trabajo. El problema
es lo que les presentaba ahora Arlene, que entonces se puede exagerar el sistema inmune de su función y llevar a enfermedades inflamatorias. Ok, gracias. Bien. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, pues muy bien, muchas gracias, Arlene.